La generación del 98. Es el nombre con el que se conoce al grupo de escritores que, nacidos entre 1864 y 1875 y movidos por un acontecimiento de su época, se enfrentan a los mismos problemas y reaccionan de modo semejante ante ellos. Su principal preocupación fue la decadencia de España. Tras el final del reinado de Isabel II y las pérdidas de sus últimas colonias en 1898, España estaba en clara agonía. La sociedad estaba dominada por una oligarquía conservadora, formada por los grandes terratenientes, la pequeña burguesía tras ellos y, por último, la clase obrera, en la que arraigan las ideas revolucionarias. Además, España se sumió en una profunda crisis política. El poder bailaba entre partidos liberales y conservadores hasta que Primo de Rivera se alza en el poder. Más tarde se entrará en la Guerra Civil Española. Esto dividió a los escritores en dos grupos, los modernos y la generación del 98. Aún así, muchos autores lo consideran prácticamente idénticos. La principal diferencia entre los modernos y los 98istas fue que, mientras que los primeros se evaden en mundos idealistas y exóticos, dándole la espalda a España, los escritores de la generación del 98 se evaden en el pasado paisaje castellano, buscando así una manera de devolverle el brillo al país. Las dos corrientes, sin embargo, diferencian dos caras de España, una real, muy miserable, y otra oficial, falsa y fingida. Dado el contexto histórico, la generación del 98 tuvo una postura muy crítica ante las normas sociales y la situación política del momento. Sostuvieron también que España no podía vivir de espaldas de Europa. Descansaron en los valores patrióticos que le transportaban al pasado glorioso del país. Analizaron, así, los aspectos políticos y sociales que llevaron a la decadencia de España. Utilizaron la tercera persona, manteniendo una sencillez estructural, ausencia de descripciones, explotando el uso del monólogo interior y el diálogo. Frases cortas y simples. Surge la novela impresionista. Los autores de la generación del 98 sienten especial debilidad por Gonzalo de Berceo, Jorge Manrique, Miguel de Cervantes y Francisco de Quevedo. Admiran a Larra y a los ilustrados porque ya habían sufrido, analizado y superado estos problemas. El interés de los escritores de esta generación radicó en el paisaje y en las tradiciones. Admiraban a Castilla. Ven en el austero paisaje castellano el reflejo del alma y la esencia que buscan. Recorren la meseta de Castilla describiendo minuciosamente la pobreza de sus pueblos, la sencillez de su gente y lo extremado de su clima. Esperaban captar, a través de este paisaje, el alma de España. Formaban parte de partidos de izquierda, anarquistas o socialistas. Esta generación se caracteriza por la crítica social y la denuncia de la situación de semiesclavitud en la que se encontraban los jornaleros. Se inspiraron en la corriente crítica del canovismo, que tenía como característica principal la desconfianza en la capacidad del pueblo para gobernarse por sí mismo y defendía la monarquía. También en el regeneracionismo, que entre los siglos XIX y XX medita objetiva y científicamente sobre las causas de la decadencia de España como nación. Quizá el género que más utilizaron fue el ensayo, renovando la poesía, la novela y el teatro. Una de las cosas más características de la generación del 98 fue el grupo de los tres, integrado por los representantes más importantes del movimiento, Pío Baroja, Azorín y Ramiro de Maeztu. Escribieron en 1901 una publicación donde instaron a la nueva generación a ir hacia el nuevo estado social de España. La propuesta fracasó durante la campaña y de este modo aumentó aún más su posición pesimista. Su inspiración fue marcadamente andaluza, cuyas características fueron el estilo formal, el métrico, melódico y armónico. En conclusión, el objetivo de la generación del 98 fue elevar a España de su postración y de su descrédito, y ponerla así a la par de las otras naciones de Europa, darle un espíritu, un tono y una dignidad distintos, contribuyendo a la solución de sus problemas. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que os haya gustado. Chimpum.